Tomemos en cuenta que Dios entregó todo el juicio a su Hijo Jesucristo, puesto que Él es Rey de Reyes y también es Juez de Jueces. Ahora, acá, en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones con hermana Aura, traemos el recorrido de Apocalipsis y ahora capítulo 16 en su primera parte. Vamos a ver que este capítulo no es difícil de entenderlo. Lo que sí es difícil es de escucharlo por toda la mortandad que presenta los juicios de Dios en este capítulo. Por tal razón, siempre con reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios, vamos a leer la palabra de Dios que dice así: las copas de la ira. Verso 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: ir y derramar sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Recordemos que estos ángeles salieron del santuario de Dios, lo vimos anteriormente. Amén. Sí, estos 7 ángeles fueron preparados precisamente para derramar las copas de la ira de Dios. Cuando dice tierra se refiere al mundo. Debemos recordar acá que Dios ha sellado a su pueblo. Por tal razón, esta ira es para todos aquellos que no aceptaron a Cristo, para aquellos que rechazaron el Evangelio de Cristo Jesús. Aquí vamos a ver entonces qué es lo que Dios trata de decirnos. Recordemos que en Egipto Dios tuvo misericordia de su pueblo y las plagas, las 10 plagas que fueron derramadas, hicieron a mucha gente reaccionar, que se volvieron, que se unieron al pueblo de Israel. Recordemos que cuando Israel salió de Egipto, no fueron solo israelitas que salieron, también salieron gentiles. Amén. Verso 2 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. El primer ángel derramó la copa, la primera copa, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Recuérdese que en el capítulo anterior vimos que muchos, ¿verdad?, se dejaron poner el sello de la bestia, adoraron a la bestia y a su imagen. Pues a esos que se dejaron poner la marca de la bestia, dice que les cayó una úlcera maligna y pestilente. A los que adoraron a la bestia y tenían la marca. Vemos que todas las personas que recibieron esa marca fueron afectadas con esta plaga. El único que no fue afectado fue Israel. Acuérdense, ya Israel en el capítulo 7 había sido sellado. Bendito sea el Señor. Así que nosotros debemos de recordar siempre que la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y verso 9 dice que no fuimos nosotros apartados para recibir la ira de Dios, sino para recibir la salvación en Jesucristo. Amén. Verso 3 nos dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Verso 4 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Vemos que existen dos clases de sangre. La sangre del cordero inmolado en la cruz del Calvario, que no redime, y esta sangre contaminada que mata. Fíjate. Entonces, aquí nosotros vemos que el mar, el río y las fuentes de aguas fueron convertidas en sangre, y que todo lo que había en el mar murió. Dice todo. O sea, cuando dice todo es el todo. Recuérdense que los juicios parciales que vimos anteriormente era solo la tercera parte que era afectada, pero acá todo. Amén. Y que Dios guarde a esas personas que van a estar en este tiempo, porque la iglesia de Cristo va a estar en esa asamblea grande de Dios en el cielo. Bendito sea su nombre para siempre. Verso 6 dice: aleluya. Bueno, verso 5 dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Verso 6: por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Entonces, nosotros vemos acá que todo esto que está aconteciendo, estos ríos, mares y fuentes de agua convertidos en sangre, traen una hediondez de muerte. Y estas cosas no las puede hacer el hombre. Estas cosas son hechas por Dios. ¿Por qué? Porque son los juicios de la ira de Dios. Amén. Así que los que están haciendo acá, ¿a quiénes fue derramada esa ira? Pues nada más y nada menos aquellos que persiguieron a la iglesia de Cristo en la mitad de la semana 70 de Daniel. Aquellos que mataron a los profetas de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Por eso dice:
por cuanto derramaron la sangre de los santos y los profetas. ¿Qué es lo que Dios quiere acá? Dios quiere que nosotros veamos la conexión que existe entre los creyentes y profetas. ¿Por qué? Porque los creyentes eran aquellos que atendieron la revelación profética, cosa que hoy en día está muy lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de los creyentes no conocen las escrituras proféticas. Amén. Y con eso pues no entienden lo que ocurrirá en los últimos días. No están preparados y lo que acarrearán será una crisis de fe. ¿Por qué una crisis de fe? Porque ellos no van a estar preparados cuando estos acontecimientos empiecen a suceder. Amén. Y verdaderamente aquellos que sí estudian las profecías van a estar preparados, van a ser llamados a cobrar ánimo, tal y como lo dice Lucas 21:28, que cuando nosotros miremos que esas cosas empiecen a suceder, erguíos, dice, y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Aleluya. Miren qué interesante lo que Dios nos está diciendo. Por tal razón, atendamos ahora este evangelio y no lo rechacemos, porque a todos los que rechazan el evangelio son los que le vienen esta ira. Verso 7. También oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Bendito sea Dios. Esta proclamación está dándonos a entender que lo que está sucediendo, fíjate, está basado en la verdad de Dios, en los juicios verdaderos y justos de Dios. Lo que está cayendo es la justicia de Dios. Justicia, en otras palabras, es castigo. Así que lo que está pasando acá es el castigo para los soberbios desobedientes. Amén. Entonces, tomemos en cuenta acá el resultado de lo que leemos nosotros en el libro de Deuteronomio, cuando el Señor está hablando de la bendición y de la maldición. Así que eso ya queda en cada uno de nosotros tomar la decisión. Si tú decides seguir el camino de la maldición o de la muerte, o seguir el camino de la vida o la bendición. La decisión es tuya. ¿Por qué? Porque Dios solo te ofrece dos caminos. Dos caminos, el camino de la vida, el camino de la muerte, el camino de la bendición o el camino de la bendición. Tú decides. Dios no puede decidir por ti. Dios no te va a obligar a que decidas por Él. Eso está solamente en ti para que tú decidas el bien eterno del alma que tiene dentro de ti. Gloria sea a Dios. Verso 8 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego. O sea, Dios va a aumentar el calor del sol. Amén. Verso 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Fíjate, estas personas no van a querer reflexionar. Estas personas no van a querer arrepentirse. No van a querer humillarse, no van a querer clamar por misericordia por sus propias almas. Aún se estén quemando, aún se estén muriendo con esa peste de los ríos hechos sangre, los mares y las aguas y las fuentes de agua, como también las llagas mortíferas y hediondas que van a salir en la piel a los que están sellados, a los que adoran a la bestia. Mira, la gente no se está arrepintiendo. Cosa contraria a lo que sucedió en Egipto con aquellas plagas, porque muchos se arrepintieron y se unieron a Israel, pero acá sucede todo lo contrario, triste y lamentable. Bueno, bendito sea el Señor. Así que estas gentes ni en los juicios parciales se arrepintieron, mucho menos ahora en la ira total de Dios. Verso 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Bueno, esta plaga es una plaga terrible. Sigamos recordando la plaga de Egipto con el asunto de las tinieblas. Recuérdense que en las tinieblas no se ve nada y todo es frío. Y se dice acá que mordían de dolor sus lenguas. No se podían ni mover por el frío quizá. Recuérdense que podemos aguantar quizá un mediodía en tinieblas, sin energía, por ejemplo. Bueno, no hay nada. Y luego esa oscuridad se pone fría. Y ya cuando eso tarda, ya sea un día, 2 días, 3 días,
No vamos a aguantar ese frío. Vamos a morir quizás de hipotermia. La lengua se nos va a enrollar del frío. Es que lo dice claramente. La plaga de la oscuridad. Verso 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Pero no se arrepintieron de sus obras. Siguieron haciendo maldad. La gente va a estar dura de corazón. Y para terminar con el verso 12 en esta primera parte, bendito sea Dios, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del norte. Nahar Parat, así se dice en español, Éufrates, Éufrates, en hebreo, Nahar Parat. Fíjate qué interesante. Este río juega un rol muy importante para los juicios de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que saber que el juicio de Dios viene del este o del oriente. Y de allá estos reyes, porque dice que preparar el camino a los reyes del oriente. Esos 10 reyes de los que hablamos anteriormente, de aquel imperio de la bestia, en donde de esos 10 sale uno, ¿verdad? Otra bestia, que es el anticristo. Estos 10 reyes vienen del oriente. Y es aquí donde se va a tornar un movimiento hacia Jerusalén, la tierra santa. Muchos piensan que Dios no se interesa en los terrenos, en la tierra en sí. Sí. Y Dios se interesó tanto en esa tierra santa de Israel, en la santa ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque de allí nació el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y allí mismo va a llegar a reinar por la eternidad, en esa tierra santa. Y estos reyes juegan un papel muy importante. Y por tal razón, el río Éufrates se seca para que ellos puedan pasar a formar parte de este escenario que vamos a ver en la próxima semana, si Dios nos presta vida. Así que si este video es de bendición para tu vida, si es de edificación para tu vida espiritual, compártelo. Ya saben, acá en Casa de Dios y Puerta del Cielo para las Naciones, se te ama de corazón con hermana Aura. Ya lo saben. Será hasta la próxima. Paz de Cristo.